a todos nuestros oyentes de la emisora San Juan Estéreo en cada una de sus labores en esta bella mañana de sábado. Hoy con un programa más de su psicólogo en casa. Hola, psicólogo Gabriel. Hola Jessica, hola a todos nuestros oyentes, un caluroso saludo. Me siento muy feliz de poder llegar mediante esta emisora a tan bella y buena gente. Es para mí un honor, una alegría sentida, una alegría sincera, una alegría vivida. Porque es un privilegio, Jessica y oyentes, poder hablar de psicología y más hoy con un tema tan indispensable como lo es las emociones y los sentimientos y cómo diferenciarlos, cómo afectan también esas emociones negativas a nuestra vida en cuanto a salud mental y física. Sí, Gabriel, y hoy comenzando con nuestro programa con el primer programa del mes de abril, el mes de las emociones. Por otro lado, comentarles que el día de hoy, 15 de abril, celebramos el Día Internacional del Arte. En muchos casos ligado con las emociones. Sí, oyentes, es claro que muchos de los pintores, escultores y artistas de las artes escénicas y toda la variedad de artes que existen se valen de sus dotes artísticos para mostrar sentimientos y emociones. La psicología del arte es el estudio de cómo el arte afecta a las emociones, Jessica, y cómo las personas interactúan con el arte. Además, vale recalcar que la psicología del arte se basa en la idea de que la experiencia estética en un fenómeno psicológico complejo que involucra una variedad de procesos cognitivos, emocionales y sociales. También vale la pena nombrar que algunas áreas de la investigación en cuanto a psicología del arte incluyen el pensamiento visual, las emociones y las experiencias estéticas y la creatividad y el proceso artístico del artista. Bueno, pero ¿cómo el arte puede influir en nuestras emociones y pensamientos? El arte lo relacionamos muchas veces con tan solo la pintura. Sí, es como lo general. El arte es música, el arte es literatura, el arte es inclusive una fotografía. Evoca muchas cosas y como lo decía anteriormente, pues el procesamiento visual del artista, las emociones y las experiencias estéticas que haya tenido también el artista y lo que quiere evocar es lo que está generando esa visibilidad sobre las personas que ven su obra. El solo hecho de escuchar una canción, el oler un perfume, el ver una pintura nos genera algún tipo de emoción y muchas veces lo asociamos por medio de anclas psicológicas. Aquí les muestro algunos ejemplos de cómo el arte contribuye a las emociones. Expresión emocional. El arte puede ser una forma de expresión emocional para los artistas. Las pinturas, esculturas, la música y otras formas de arte pueden transmitir la emoción que el artista estaba sintiendo mientras creaba la obra. Otra es la identificación emocional. Las obras de arte pueden ayudar a las personas a identificar y comprender sus propias emociones. Por ejemplo, una pintura que retrata la soledad puede ayudar a alguien a identificar y procesar sus propios sentimientos de la soledad. Otra es la inspiración emocional. El arte puede inspirar emociones positivas en las personas. Una pieza de música alegre o un paisaje hermoso puede hacer que una persona se sienta feliz o en paz. La conexión emocional. El arte puede ayudar a las personas a conectarse emocionalmente con los demás. Por ejemplo, una obra de teatro que trata temas universales como el amor, la pérdida, puede resonar con muchas personas y crear una sensación de comunidad emocional. Jessica, además de todo eso, vale la pena recalcar que muchos de los psicólogos, como terapia, parte de la terapia contra el estrés, contra algunas emociones negativas, sí, estamos de acuerdo en que la persona, el paciente, también pueda practicar arte. Además de ir al gimnasio, además de otras habilidades que se pueden ir reforzando. ¿Por qué? Porque por medio del arte podemos estar canalizando todo el estrés, todas las cosas negativas hacia algo positivo, algo más propositivo. Además de que las emociones son una parte muy fundamental en nuestra experiencia humana y están presentes en todos los aspectos de nuestra vida. Las emociones nos ayudan a comprender y reaccionar ante el mundo que nos rodea y pueden ser tanto positivas como negativas. A menudo las emociones son consideradas como algo irracional e impulsivo, pero en realidad son una respuesta natural del cuerpo y la mente ante un estímulo. Vale la pena recalcar que cada emoción tiene un propósito y una función. Por ejemplo, Jessica, la tristeza. La tristeza puede ayudarnos a procesar una pérdida, sí, a canalizar ese dolor por medio de las lágrimas. Por eso es que es bueno muchas veces demostrar ese dolor y no guardarnos todo eso.
Además de que, por ejemplo, la ira puede movilizarnos a tomar una acción, ¿sí? En un ejemplo claro sería, por ejemplo, cuando estamos muy iracundos y queremos huir de esa escena, ¿sí? Es una reacción natural de huida, porque nos sentimos en peligro. Vale la pena también nombrar que es muy importante tener conciencia de todas nuestras emociones y aprender a manejarlas de la mejor manera. Aquí en esto vale la pena recalcar, ¿sí? Y es de pronto algo que muchos autores quieren resaltar, y es la inteligencia emocional. El cómo manejar esas emociones ante diferentes situaciones de manera asertiva. Esto debería ser una materia en los colegios. Y muchas veces las emociones las reconocemos porque las hemos vivido. Por otro lado, la inteligencia emocional es una habilidad clave en este sentido. También agregando a todo esto, la inteligencia emocional es una habilidad clave en el sentido de que nos permite regular nuestras emociones. Como decía anteriormente, si nosotros conocemos nuestras emociones, podemos controlarlas y utilizarlas de una manera constructiva para lograr todos nuestros objetivos y mejorar nuestras relaciones interpersonales. En resumen, las emociones son una parte integral de nuestra vida y es fundamental tener conciencia de ellas y saber manejarlas para alcanzar una vida más plena y satisfactoria. Pero me queda una duda, ¿qué diferencia hay entre una emoción y un sentimiento? A menudo los términos emociones y sentimientos son confusos. Por ejemplo, muchas veces, el amor. El amor se relaciona con un sentimiento y a la vez con una emoción. Sí, pero vale la pena recalcar que el amor es básicamente un sentimiento, porque es de más larga durabilidad. Mientras que, por ejemplo, la emoción, como, no sé, la ira no le va a durar a una persona para siempre. La ira va a ser de una manera muy, muy corta. Entonces, esta es la diferencia. El tiempo, el lapso. Y aquí más en término más científico, las emociones son una serie de respuestas automáticas del cuerpo y la mente ante estímulos externos o internos. Las emociones, por otro lado, son universales y se expresan de la misma manera en diferentes culturas. Muchas veces, recalcar otra vez el amor. De pronto en unos meses más adelante, en el mes del amor y la amistad, vamos a estar hablando mucho sobre el amor y las relaciones interpersonales. Pero aquí lo vamos a manejar de manera rápida. El amor, por más que de pronto cambien las culturas, cambien los países, se vive de la misma manera. Entonces, que las flores, que el cortejo, sí, y los pasos para conquistar, básicamente son casi que los mismos. Hay un autor bien importante que basó su tesis doctoral, Paul Ekman, en 1984, descubrió que hay 6 emociones básicas universales, ¿sí? La tristeza, la alegría, la ira, el temor, el deseo, el asco, el interés, y se me escapa una. Ah, sí, la sorpresa. ¿Y qué pasó? ¿Cómo las descubrió? Se preguntarán ustedes, oyentes. Y fue que él estuvo y convivió un tiempo con una tribu de África que era básicamente una cultura que no había tenido ningún contacto con la civilización moderna. Estudiar esos rasgos faciales que hacían ante la tristeza, la ira, el temor, el deseo, descubrió de que tenía los mismos rasgos faciales que una persona, que personas de diferentes países. O sea, básicamente lo mismo. Entonces es bien interesante este tema. Alargando un poco más de esto, los sentimientos, por otro lado, son una experiencia subjetiva de nuestras emociones. Los sentimientos se refieren básicamente a la interpretación que hacemos a nuestras emociones y cómo están influenciados por nuestras experiencias, nuestra cultura, nuestras creencias. Los sentimientos son mucho más complejos y variados que las emociones básicas y pueden incluir combinaciones de diferentes emociones. Bueno, ahora vamos con una pausa musical y ya volvemos.
La herida que siempre llevo en el alma no cicatriza. Y las pensiones, por que nunca encuentre el corazón, que abunda la verdad. Será sentir mi realidad. Es muy cierto que la noche es tan larga, con mi desvelo, rayito de la mañana, tú sabes. Solitario en el recuerdo, se va alejando mi queja. Amigos que me conocen me dirán qué es lo que pasa en tu interior. Tú eres se nota legua de verdad que te lastima el corazón. Se nota legua que estás sufriendo por un amor. Una canción de Diomedes Díaz que nos genera muchas emociones. Hace poco veía un TikTok, ponía esta parte de la canción y le preguntaba a la gente que si conocía la canción, a los colombianos. Inclusive decía que si eras colombiano debías conocer esta partecita de la canción. Y la gran mayoría sí coincidieron con la canción, sin medir distancia de Diomedes Díaz. Y me gustaría preguntarles, ¿qué emociones en este momento les llegan a usted
por medio de esta partecita de esta canción. Y a esto le llamamos anclas psicológicas, que básicamente es que un fragmento de una canción, un perfume, de pronto una imagen, nos recuerda a una persona, o un lugar, un momento. Inclusive dicen los científicos que la memoria olfativa es la más importante y tiene mucho que ver con todo el tema de recordar, de evocar. ¿Nos puede dar ejemplos de emociones? Sí, claro, Jessica, hay una amplia variedad de emociones que podemos experimentar. Aquí voy a proporcionar algunos ejemplos que son muy básicos. Por ejemplo, la alegría es una emoción de sentirse feliz, contento, satisfecho. Por ejemplo, al obtener algo que deseamos, al pasar tiempo con amigos, familiares, sí. Y la alegría generalmente va acompañada de la risa. Como decía anteriormente, estas son una de las emociones básicas postuladas por Paul Ekman. La tristeza también. La tristeza es básicamente la emoción de sentirse triste, desanimado. Por ejemplo, cuando sufrimos una pérdida, una decepción. Por ejemplo, la ira. Y es básicamente la emoción de sentirse enojado, frustrado. Por ejemplo, cuando algo no sale como nosotros queríamos. Eso nos lastima. El miedo, y que es básicamente la emoción de sentirse solo, asustado, preocupado. Por ejemplo, ante una situación peligrosa o desconocida, sentir ese miedo. Y eso también nos ayuda a sobrevivir. ¿Por qué? Porque activa nuestros músculos para la huida. La sorpresa es básicamente la emoción de sentirse sorprendido o asombrado. Por ejemplo, cuando algo inesperado sucede. Eso también se refleja en el rostro. Bueno, pero nos gustaría saber cómo afectan las emociones y los pensamientos del organismo. Y por otro lado, ¿qué nos sucede cuando nos preocupamos por algo constantemente? Este es el tema que más me apasiona a mí y probablemente del que más me gusta hablar, Jessica. Cuando yo estudié psicología y estudié rodeado de varias personas que trabajan en el mundo de la mente y el comportamiento, pero me costaba mientras yo estudiaba mis apuntes, los libros de psicología, y siempre faltaba el punto emocional. Las enfermedades, yo creo que todos somos conscientes de que si por ejemplo estamos nerviosos o tristes, nos genera cierta taquicardia. Si tiene por ejemplo un examen y de repente pues el estómago se empieza como a revolver, esas son emociones. O por ejemplo sentimos de que se nos duerme el párpado, o que muchas veces se mueve la venita del párpado. No sé cuántos han sentido ese malestar, que a veces es incómodo, que sentimos como la venita del párpado en el ojo que empieza como a latir y sentimos que las otras personas nos están viendo que se mueve esa venita. Ahí es cuando hay síntomas físicos que tienen que ver con las emociones, pero donde estaba básicamente el núcleo, donde se unía la mente y el cuerpo, empecé a leer y a investigar un poco más, hablando ya de Paul Ekman, de diferentes autores que hablan de las emociones. Y en la universidad pues tuvimos prácticas con varios pacientes y llegué a una conclusión, y es fácil de explicar, una conclusión didáctica para que todo el mundo, allá donde esté, en cualquier parte de sus hogares, en el trabajo, lo puedan entender y aplicar a su propia vida. Bueno, vamos a imaginar, Jessica y oyentes, que estamos aquí y de repente empiezan a sonar las alarmas y alguien empieza a gritar fuego, fuego, fuego. Automáticamente ustedes y yo nos vamos a levantar y nos vamos a poner muy nerviosos y empiezan a latir el corazón. Pero ustedes pensarán, ¿por qué empieza a latir en ese momento rápido el corazón? Porque pues básicamente es una señal de alerta y amenaza activada en un lugar de nuestro cerebro, y el hipotálamo, que es una parte de nuestro cerebro, lanza una señal a las glándulas suprarrenales y se activan dos hormonas bien importantes, Jessica y oyentes, que es la adrenalina, que ya lo habíamos hablado en otro programa, que es muy conocida por todos, y además de esta, el cortisol. Recuerden, el cortisol. Y automáticamente lo que sucede es que nuestro cerebro, en ese momento de angustia, empieza a buscar mecanismos de supervivencia, que son la lucha y la huida. Por eso es que muchas veces, cuando se hacen estos simulacros,
los bomberos nos dan el ejemplo de que tratar de guardar la calma para no alborotar estos dos mecanismos y que de pronto surjan accidentes. Porque ¿qué pasa? Que como en todos los cerebros se activan estos dos mecanismos, una persona se puede caer y la pueden pisotear. Bueno, además de esto, con la taquicardia, el corazón empieza a latir más rápidamente, la sangre se llena de sangre, básicamente los tejidos musculares, para poder luchar y correr. Y es lo que hace falta. Luego empieza la taquipnea, que es esa necesidad de meter más oxígeno. O sea, empezamos a hiperventilar, a respirar mucho más rápido en el cuerpo para que los músculos y las células tengan mucho más oxígeno para poder luchar. La glucosa se empieza a movilizar a las grasas y empiezan a movilizar, y en este momento ya no se puede razonar porque estoy en un momento de alerta, porque estamos en un momento de alerta. Y la corteza prefrontal, que es básicamente la que se encarga de reflexionar y buscar unas soluciones racionales a los problemas que se presentan, de repente ya queda sin pensar. Y también es como se pierde el hilo de lo que les estoy contando. El hipotálamo es la zona donde almacenamos todos los datos hipersensibles al cortisol. Por lo tanto, nos falla la memoria, tenemos algunas lagunas de lo que queremos hablar. En este pico de cortisol tan alto, se va a dar varias horas para volver a su estado original. ¿Por qué esto es importante, Jessica y oyentes? Se preguntarán ustedes. Porque el estado de cortisol que se eleva en ese estado tan alto va a cambiar nuestro organismo, ya que el cortisol es una hormona cíclica que por las noches es muy baja y tiene que ser bajita porque si no, no podríamos dormir. Y empieza un pico más alto a las 8 de la mañana y vuelve a bajar para hacer frente a los desafíos del día a día. Pero esto pasa si se había preocupado mucho o constantemente, y aquí entra una de las ideas más importantes que les quiero transmitir hoy, y es que nuestra mente y el cuerpo no distinguen una amenaza real de una imaginaria ante algo físico real. Lo que sucede, lo que genera una señal de alarma. Por ejemplo, cuando una persona se estresa, le da ansiedad, si empieza a pensar cosas irreales que en realidad no van a suceder, está activando el cortisol y está estresando el cuerpo y lo está cambiando. ¿Por qué? Porque estamos manteniendo un estado de alerta continuo del cuerpo y nos estamos intoxicando de cortisol. Y básicamente empezamos a inducir a nuestro organismo y entra en lo que denominamos el sistema nervioso simpático, que es básicamente, Jessica y oyentes, que en ese estado de alerta donde se agrega tanto cortisol, y esa intoxicación de cortisol va a generar cambios a nivel físico. Se me empieza, por ejemplo, a caer el cabello, porque cuando se está en nuestro estado de alerta de amenaza es como si estuviéramos en las trincheras, y entonces el organismo lo que busca es una serie de mecanismos de defensa y básicamente va a acotar a los mecanismos del organismo. Y de manera física, pues los músculos también empiezan a cansarse, el estrés emocional, el estrés físico, empezamos a tener más episodios de ira, sí, porque nuestro sistema está alerta. Por eso es que es tan importante tratar de regular nuestras emociones, ser inteligentes con nuestras emociones, saber cuándo estamos estresados, cuándo tenemos ira, cuando tenemos tristeza, cuando nos genera algo asco, ¿sí? Que esas básicamente son las emociones negativas. Bueno, y hoy les traemos una reflexión para que por favor la escuchen muy atentamente. Mis emociones. Si me siento deprimido, cantaré. Si me siento triste, reiré. Si me siento enfermo, redoblaré mi trabajo. Si siento miedo, me lanzaré adelante. Si me siento inferior, vestiré ropas nuevas. Si me siento inseguro, levantaré mi voz. Si siento pobreza, pensaré en la riqueza futura. Si me siento incompetente, recordaré éxitos del pasado. Si me siento insignificante, recordaré mis metas. Si me siento todopoderoso,
procuraré detener el viento. Si alcanzo grandes riquezas, recordaré una boca hambrienta. Si me siento orgulloso en exceso, recordaré un momento de debilidad. Si disfruto de momentos de grandeza, recordaré momentos de vergüenza. Si se apodera de mí la confianza excesiva, recordaré mis fracasos. Hoy seré el dueño de mis emociones. Maravillosa reflexión. Sí, Jessica, además de que las emociones nos permiten adaptarnos a las circunstancias. Gracias a ellas logramos sobrevivir. Pero recuerden que el cerebro no distingue entre lo que imaginamos y lo que sentimos. Por eso es que tengamos cuidado con nuestros pensamientos y nuestras emociones para no generar ni intoxicarnos de cortisol. Bueno, y así hemos finalizado su programa Su Psicólogo en Casa. Antes de decir hasta la otra semana, queridos oyentes, quería darles las gracias. Gracias por permitirme entrar a sus hogares por medio de esta emisora comunitaria. Y recuerden que en 8 días nos vemos en otro programa de Su Psicólogo en Casa, el psicólogo del sombrero. Buena suerte, buen amor y buen trabajo para esta semana. Chao, chao. Dios los bendiga mucho. Y pero recuerden que las citas todos los sábados a las 9 de la mañana aquí en su emisora San Juan Estéreo 107.4. Continúen en sintonía.